Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Sneider Soto del Alcácer, estudiante de Derecho de la Universidad Iberoamericana. En esta tarde vengo a exponerles el tema de la diversidad religiosa. Primeramente debemos dar un concepto sobre la religión. La religión es una agrupación de dogmas o creencias acerca de uno o varios dioses que se expresan por medio de sentimientos de adoración y respeto, dando paso a la creación de reglas morales para el actuar de cada individuo o de una sociedad que la practique, con el fin de dar culto muchas veces por medio de la oración o sacrificios. ¿Qué es la diversidad religiosa? Pues teniendo claro el concepto de religión, podríamos entenderla como la pluralidad de religiones dentro de la raza humana, que además de la expresión individual de cada una de ellas, deben converger al estar atadas intrínsecamente a nuestra especie. Desafortunadamente, al haber minorías y diferencias teológicas marcadas entre las religiones, muchas veces se puede promover el odio en vez de la filantropía. Han habido acontecimientos históricos como las cruzadas y el yihad islámico que pues han generado este odio, pero pues no profundizaremos en las problemáticas puesto que la finalidad de este video es dar un breve brochazo sobre las principales religiones del mundo. Podríamos entender entonces que en el mundo existen cinco religiones principales. La primera sería el cristianismo. Es una religión abrahámica monoteísta que se basa en la vida y las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Es la religión más extensa del mundo que tiene cerca de 2.400 millones de seguidores, siendo el catolicismo la rama cristiana con más fieles, con cerca de 1.360 millones de creyentes. Sus principales ramas son el catolicismo, el protestantismo y la ortodoxia. Sus fieles llamados cristianos comparten la creencia de que Jesús es el Hijo de Dios y es el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, que vino a la tierra, sufrió, fue crucificado, descendió al infierno y resucitó de entre los muertos para dar salvación a la humanidad. También podríamos hablar sobre el judaísmo. Es una religión de tradición y cultura del pueblo judío. Históricamente es la más antigua de las tres religiones abrahámicas que tiene como base el cristianismo y el islam. Originada en Medio Oriente y su tradición espiritual se identifica con Abraham. Su práctica se basa en las enseñanzas del Torá, llamado Pentateuco, compuesto por 5 libros. A su vez, la Torá es uno de los 3 libros que conforman el Tanaj o Antiguo Testamento, a los que se le atribuye la inspiración divina. La característica principal de la fe judía es la creencia de Dios omnisciente, omnipotente y proveedor, que habría creado el universo y elegido al pueblo judío para revelarle la ley contenida en los 10 mandamientos. Al haber explicado el judaísmo, podríamos hablar del hinduismo. El hinduismo es una religión de creencia dharma, es decir, que se basa en hacer el bien al prójimo y desenvolver la felicidad y la fraternidad universal. Ampliamente practicada en el sur de Asia, la cual se caracteriza por estar conformada por diferentes denominaciones religiosas hindúes. Los expertos consideran al hinduismo como una fusión de varias culturas y tradiciones indias con diversas raíces y sin ningún fundador específico. El hinduismo contiene diversas doctrinas pero mantiene raíces comunes, rituales reconocidos como la cosmología y la peregrinación a lugares sagrados. Las principales escrituras incluyen los 4 Vedas, los Upanishads, la Bhagavad Gita y las Agamas. Las principales creencias hinduistas incluyen el karma, acciones y consecuencias de las acciones, el samsara, la reencarnación o el ciclo de nacimientos y de muertes, y varios tipos de yoga, prácticas para lograr el moksha, y los 4 objetivos del hombre, los purushartas o purusha, varón y arta, que sus objetivos son el dharma, que es la religión y la ética de las obligaciones, el arta, la prosperidad y el trabajo, el karma, la satisfacción de los deseos y de las pasiones, y el moksha, la salvación espiritual. También podemos hablar del budismo. El budismo es una religión y una doctrina filosófica y espiritual que pertenece a la familia dármica, conductas que se consideran con el rita, es decir, con el orden de la posible vida y del universo. Este está creado, reúne una variedad de tradiciones y creencias religiosas, prácticas espirituales atribuidas principalmente a Buda Gautama. El budismo es la cuarta religión más grande del mundo con 500 millones de adeptos, es decir, el 7% de la población mundial. La mayoría de las tradiciones del budismo comparten el objetivo de superar el sufrimiento, dukkha, y el ciclo de muerte, el renacimiento, samsara, ya sea por el logro del nirvana o por el camino de la budeidad. El budismo tiene un amplio número de escrituras y prácticas, pero el núcleo del budismo, las 4 nobles verdades y el noble camino octuple, son distinguidas en el mundo no por mencionar dioses o la veneración de deidades, son creencias puramente éticas y mediativas y directrices basadas en las verdades del sufrimiento psicológico
por la impermanencia. También podemos hablar del Islam. El Islam es una de las religiones abrahámicas monoteístas que se basa en que no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Según el Corán, la palabra Alá significa Dios. El Islam enseña que Dios es misericordioso, todopoderoso y único, y ha guiado a la humanidad a través de profetas y escrituras relevadas y eventos naturales. Las principales escrituras del Islam son el Corán, que se cree que es la palabra textual de Dios, así como las enseñanzas y prácticas de los relatos tradicionales de Mahoma. Es la segunda religión más grande del mundo tras el cristianismo, ya que se estima que tiene unos 1.900 millones de seguidores, más o menos el 24,9% de la población mundial. Los seguidores del Islam se denominan musulmanes, creen que Mahoma es el último de los profetas enviados por Dios y selló la profecía. El libro sagrado del Islam es el Corán, que según los musulmanes fue dictado por Alá a Mahoma a través del Jibril, el arcángel Gabriel, según la creencia católica. Esta información pues fue sacada de manera textual del canal Institucional TV. Dejamos la referencia haciendo obviamente un agradecimiento por esta información tan vital. Después de tratar de describir las principales religiones del mundo, cabe mencionar algunas otras religiones cuya antigüedad demuestran el constante deseo del hombre por encontrar el sentido de la vida por medio de la religión. Podríamos hablar del zorotaísmo, también conocido como el madeísmo, debido a su religión con Ahura Mazda. Es una religión fundada por el profeta Zoroastro. Su doctrina se basa en la devoción a Ahura Mazda, una divinidad única, increada, suprema y absoluta, quien es considerado el creador de todo. Este sistema de creencias surge de una religión anterior llamada madeísmo y establece a Ahura Mazda como la fuente primordial y el centro de la adoración religiosa. El confucianismo, como el budismo, tiene su origen en un único pensador. Este caso es el filósofo y político chino Confucio. Confucio se veía a sí mismo como parte de una tradición académica que se remontaba a una edad de oro anterior. Aunque es una religión predominantemente humanista y menos enfocada en lo espiritual, el confucianismo integra una visión del mundo sobrenatural influenciada por las creencias populares chinas, incluyendo conceptos como el cielo, el Señor en lo alto y la adivinación. Las enseñanzas del Confucio fueron recopiladas en las Analtecas poco después de su muerte. A lo largo de la historia, el confucianismo ha pasado por altibajos en términos de popularidad en China, pero sigue siendo una de las principales influencias en la religión popular china contemporánea. Aunque los confucianistas más escritos son alrededor de 6 millones, sus ideas continúan modelando la cultura y la espiritualidad de millones más. El sintonismo. El sintonismo, aunque no fue codificado hasta el año 712 después de Cristo, en respuesta al contacto con religiones continentales como el confucianismo, el budismo y el taoísmo, tiene raíces en la religión popular animista de la cultura Yahoi, que se desarrolló en Japón en el siglo III a.C. Esta tradición antigua se caracteriza por una conexión con la naturaleza y los kami, espíritus o deidades. Con el tiempo el sintoísmo se fusionó con elementos de otras religiones, especialmente con el budismo, dando lugar a una mitología japonesa unificada. Hoy en día el sintoísmo es una de las creencias predominantes en Japón, aunque la mayoría de las personas lo siguen sin considerarlo una religión organizada en el sentido occidental. A pesar de su gran influencia cultural y espiritual, solo una pequeña minoría de la población identifica el sintoísmo como una religión estructurada. Como conclusión podríamos llegar a decir que la diversidad religiosa es casi tan antigua como la humanidad en sí. Ha sido una herramienta fundamental para unificar sociedades, crear culturas, ayudar a crear códigos de conducta para que el ser humano sea un ser social. Teniendo en cuenta esto, también debemos tener presente que es necesaria una coexistencia entre los diferentes credos que existen, puesto que como seres racionales debemos aceptar la voluntad de cada persona en tener o no una creencia, y que pueda manifestarla libremente desde que no afecte a las libertades de sus semejantes. Yo como cristiano creo que la diversidad religiosa es como una libre expresión de la personalidad de cada persona, y siempre y cuando no se vulneren los derechos de sus prójimos para imponer un dogma puede ser practicada como se desee.